tengo que decir primero, ante todo, una cosa previa. En el flamenco existe la costumbre tradicional de que después de que haya... es decir, el mejor artista canta después, canta el último, ¿vale? Porque si ha habido una actuación muy buena, uno que no es tan bueno queda peor, ¿no? Entonces, deciros el enfoque que como lo tengo planteado, es bien distinto al que hemos disfrutado con la profesora Ángeles Castaño, porque lo he planteado de una forma básicamente descriptiva, sin el alcance teórico súper interesante y sugerente que ha tenido en su exposición la profesora Ángeles Castaño. También lo planteo con una visión optimista, ¿vale? Y bueno, sin más, vamos allá con esto, a ver si soy capaz de manejarlo. Ya me he equivocado. Ay, a mí me llevaban en conducción y yo le dije a la partida, me llevaban en conducción y yo le dije a la partida que me fueran a mi loco me muere, que los brazos a mí me lo olían. Eso es flamenco, ¿verdad? Vente al horno, niña, vente temprano, te voy a dar aguardientillo y entre mis manos, niña, entre mis manos, vente al horno, niña, vente temprano, soy del horno, soy alonero y mi fandango más quiero, fandango donde nació, que tú el mundo y te conoce, yo nací en un rinconcillo que a no le dan por nombre. Eso es flamenco también, pero si os fijáis, las estéticas son bien distintas, las letras son bien distintas, y esto también es flamenco. Si doy con él, ahí va.
todo mi dolor lo quito, porque... bueno, flamenco, de formas completamente distintas, un poco para ilustrar la diversidad que existe, estética, expresiva, dentro de este arte llamado así, ¿no? El tema que me trae aquí es el papel del flamenco en la emigración de forma genérica, pero es en base a una etnografía que pude realizar entre los años 2007 y 2010 en Bruselas y en Flandes. Eso fue gracias a la financiación de las campañas etnológicas de la Consejería de Cultura, que ya no existen esas campañas, y gracias a la financiación del entonces Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, que tampoco existe ya ayudas para la investigación en esa línea. Obviamente me han guiado una serie de intereses teóricos relacionados con, por ejemplo, la inteligibilidad de la música, relacionados con aspectos como una manifestación cultural tan local que se globaliza y que se siembra en un territorio, en un contexto extraño al suyo, cuestiones relacionadas con lo local y lo global, lo cosmopolita, lo translocal, etcétera, etcétera, ¿no? Las identidades y los juegos de identidades, los procesos de identificación, las estrategias que usan los agentes, etcétera, es un campo también muy denso, muy interesante en esta línea, ¿no? El resultado académico de esta investigación fueron algunos artículos en revistas y un libro. Lo que pasa que el libro, una vez que lo escribí, no se ha publicado ni se publicará jamás, porque hablé con un editor que le conté el tema del libro por si le interesaba y me dijo que no, ¿vale? Y que no preguntara en más editoriales porque era absurdo, porque esos temas nos interesaban para publicar un libro porque no se vende, ¿vale? Entonces el flamenco en Bruselas y en Flandes, ¿quién va a comprar ese libro? Entonces se quedó durmiendo el sueño de los justos, un libro de 400 páginas, encima gordo, ¿sabes? Bueno, a ver si me desenvuelvo con esto. Hay una canción que tuvo mucha fama en los años 80, interpretada por Chiquetete, que decía, el estribillo decía: gitano soy, de mis raíces nunca voy a olvidarme, soy andaluz porque lo llevo en la sangre, soy rociero por la gracia de Dios. Lo que vamos a ver es un asturiano, dueño de un bar en Bruselas que se llama el bar El Rincón de España, cantando esa canción acompañado por un guitarrista iraní, Seper Arjomandi. Vamos a escuchar un cachito más, pero veréis cómo le cambia la letra el asturiano. Conocido por la gracia de Dios, y no soy, aunque a veces como si fuera Dios, soy una raza de humildad.
poco todo esto es para ir introduciendo en la complejidad de agentes que veremos que van a intervenir en el flamenco en Bélgica, ¿no? Debo hacer antes una aclaración previa sobre el flamenco, por si acaso hace falta. El flamenco es una expresión cultural y estética moderna, porque se codificó en el siglo XIX, y en esto es importante tenerlo claro, por parte de sectores sociales subalternos andaluces. Digo que es importante tenerlo claro porque a veces se olvida, sobre todo en la venta que se hace del flamenco, ¿no? Desde el punto de vista, si miramos la historia, el desarrollo, la estética, los ritmos, las letras, las maneras de decir, el tipo de relaciones sociales vinculadas al mundo del flamenco, es indudable que estamos hablando de una manifestación cultural andaluza, no española, ¿vale? Y andaluza de gitanos andaluces y de gachés andaluces, no solamente de gitanos, ¿eh? Y esto es así, independientemente de las opiniones que se puedan tener, si analizamos el flamenco, es así. El flamenco tiene más de 60 palos. Yo tuve una vez que explicar que no existen, por ejemplo, soleares de Madrid, ¿vale? En este sentido, no hay las soleares son de Lebrija, de Utrera, de Cádiz, de Córdoba, ¿vale? Etcétera, ¿no? Pero no hay soleares de otro sitio, ¿no? Es verdad que hay un par de palos extremeños, los jaleos extremeños y los tangos extremeños, pero igual es verdad que las fronteras entre Badajoz y Andalucía siempre han sido permeables, ¿no? Y es verdad que hay un palo que es la murciana, pero la murciana es una taranta del Cojo de Málaga, que le puso el nombre de murciana, ¿vale? Y es verdad que hay la minera de la Unión y la cartagenera, pero lo que pasa es que si miramos la génesis de esos cantes y el contexto en el que se fraguan y se desarrollan, es que los mineros de Linares y de Almería fueron al campo de Cartagena a trabajar en las minas y ahí se generaron esos dos palos, ¿no? Por lo tanto, bien, aclarado eso, hay que decir al momento que lo andaluz es por definición impuro. Eso también hay que decirlo, ¿eh? El flamenco es andaluz, pero es que la cultura andaluza no tiene nada de pura. El maestro Paco de Lucía, el guitarrista, lo decía, estamos llenos de culturas distintas, tenemos acumulación, decía él, ¿eh? La manera como él lo expresaba. Y desde luego una fuerte identidad cultural que algunos han sabido ver y otros no han sabido o no han querido ver. Y de entre los que lo han sabido ver, estoy acordándome ahora mismo de Ortega y Gasset, por ejemplo, ¿no? Aunque no tuviera ninguna empatía con la cultura andaluza, ¿no? Pero lo supo ver. Decir también que, por supuesto, el flamenco no es un coto cerrado como ocurre con la cultura andaluza. Entonces, hay muchos grandes artistas flamencos que no son andaluces, lo que pasa es que se tienen que inmiscuir en la cultura andaluza, ¿de acuerdo? Decir también que el flamenco a menudo, desde que nace como tal en el siglo XIX, ha sido incomprendido y maltratado, en España, y ahí hay los trabajos, por ejemplo, de Ortiz Nuevo sobre la prensa coetánea a la primera época propiamente del flamenco, la época de los cafés cantantes, que es impresionante, ¿no? ¿Qué decían del flamenco en la prensa, ¿no? Entonces, desde muchos puntos de vista, desde la derecha política, desde la izquierda política, desde todos los sitios el flamenco ha sido atacado y mal entendido normalmente, poco respetado. Cuadra con otros aspectos de la cultura andaluza también, claro. Esto contrasta con la consideración que a nivel internacional sí ha tenido a menudo el flamenco desde su origen, y en la actualidad, en los últimos años, además ha ido creciendo y ha habido factores que han influido en ello. Los medios de comunicación tradicionales, pero también la red y las migraciones.
porque se ha llevado flamenco a otros lugares y se ha ido sembrando, que es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, primero, a finales de los años 50 y durante los 60, por contextualizarlo, sabéis que en España ocurre un proceso de modernización en el cual pues, el trabajo agrícola tradicional va destruyéndose, el trabajo artesano tradicional también va destruyéndose por la introducción de las máquinas, de la industria y demás. Entonces mucha gente empieza a sobrar en muchos sitios, ¿no? Y son la gente que se ven impelidos a emigrar a partir del final de los años 50. Ocurre además en un contexto, en el caso nuestro, en el que las funciones territoriales que se asignan dentro del Estado español a las distintas zonas, pues, digamos, aquí se consolidan las que se asignaron a Andalucía ya en el siglo XIX con las desamortizaciones y con todo el periodo de la Restauración. Bien, muchísimos andaluces, extremeños, asturianos, etcétera, se ven forzados a emigrar. En este contexto, España firma acuerdos con determinados estados, en el caso que nos interesa con Bélgica, en el año 56, se hicieron efectivos 2 años después, y interesaba llevar trabajadores españoles a las minas belgas, sobre todo porque los italianos habían dejado las minas a partir de una serie de accidentes graves que ocurrieron en ellas, ¿no? La modernización hace que desaparezcan muchos modos de vida, desaparecen muchas gañanías, que eran contextos de sociabilidad flamenca, desaparecen muchas tabernas, desaparecen muchos patios de vecinos, que eran contextos de desarrollo de una cierta cultura local, ¿no? Los emigrantes que se van a Bélgica, los 2/3 son asturianos, ¿vale? El perfil de ese migrante es un varón entre 20 y tantos y 30 y tantos años, que no tiene estudios, que ya ha trabajado antes, obviamente, en trabajo mal remunerado. La mitad están casados, pero muchísimos se van solos y no conocen el idioma, no tienen información precisa sobre el lugar al que van y lo que quieren es trabajar duro, ganar dinero y ahorrar y volver. Y montar un negocio, comprar una casa, en fin, mejorar las condiciones de vida. Muchas mujeres también prontamente y cada vez más emigran a Bélgica. Se llegó a pedir españolas expresamente para trabajar en el servicio doméstico, cuidando a ancianos y trabajando en las casas. Tuvieron fama eran cotizadas, de que eran fieles y que eran de fiar, ¿no? Las condiciones laborales, podéis imaginaros, en esa primera fase, ¿no? Muchos van con papeles, pero también van sin papeles otros muchos. Y las condiciones laborales, bueno, pues los trabajos más duros, la gente quiso huir de las minas y lo hizo en cuanto pudo, no tenían relación al principio con los sindicatos belgas, eran mirados con susceptibilidad por los otros trabajadores, por los trabajadores belgas que veían que trabajaban mucho, los emigrantes, y bueno, y la relación en los primeros tiempos con la población nativa, bueno, casi no había, ¿vale? Entre otras cosas, los emigrantes se juntaban en determinados municipios, en determinados barrios, aquí destaca Saint-Gilles y Forêt en Bruselas, y vivían juntos prácticamente, ¿no? Entonces no había gran relación con los nativos y había, bueno, susceptibilidades por parte de los belgas hacia los españoles, que no podemos pararnos ahí ahora mismo. En ese contexto, primero, el flamenco está teniendo éxito en el mundo por el baile, sobre todo, y en ese momento, desde el punto de vista estético, sigue vigente lo que se dio en llamar la ópera flamenca, es decir, un tipo de flamenco con voces muy bonitas, con voces claras, cristalinas, virtuosas. Pero también estaba empezando otra estética del flamenco que nos puede representar el primer vídeo, ¿no? El neohondismo, el flamenco hondo, profundo, oscuro, denso. Entonces, ese es el contexto en el que se van esos primeros emigrantes, en ese contexto de
de ir empezando a triunfar el neohondismo, está habiendo ya festivales, los primeros festivales flamencos, están haciendo la flamencología, en fin, una serie de novedades importantes. La radio sigue siendo en ese momento, también el cine, pero sobre todo la radio, el principal medio por el que el flamenco llega a mucha gente. La etapa democrática, lo que me interesa resaltar en España es el contexto de lo que puede afectar a este tema, el estado de las autonomías, ¿vale? Y la libertad de asociación. Eso influirá en la población que está viviendo en Bélgica y en otros lugares. En ese momento se alcanzan más de 70.000 españoles en suelo belga y empieza a nacer desde la democracia un asociacionismo de tipo étnico, asociaciones de extremeños, de gallegos, de asturianos, de andaluces, etcétera, ¿no? En ese momento también, ya en la plena democracia, nos encontramos con que esos emigrantes están teniendo hijos, ¿vale? La muy mal llamada, como ha dicho Ángeles perfectamente, la muy mal llamada segunda generación, porque es una noción, como ella lo ha explicado perfectamente, no tengo que incidir en ello, ¿no? Pero es otra novedad que ocurre en el momento de la transición y de la democracia propiamente. El flamenco en ese momento ha triunfado ya el neohondismo, pero están naciendo determinadas experimentaciones, determinados cambios muy interesantes, muchas novedades con artistas como Lola y Manuel, con artistas como Paco de Lucía, que nombré, con artistas como Camarón, que empieza también a cambiar cosas. Enrique Morente, el rock andaluz. Entonces hay un movimiento muy fuerte en lo musical y en lo estético en general, ¿no? El flamenco sigue triunfando en el extranjero, se van creando en cada pueblo andaluz, se crea un festival y empiezan a proliferar en todos los pueblos peñas flamencas, ¿no? El flamenco se convierte en ese momento de la democracia en un signo de la identidad andaluza que se reivindica y se convierte en uno de los marcadores de esa identidad o de esa etnicidad. Luego hay una siguiente etapa ya a partir de mitad de los años 80, la etapa europea, ¿no? El contexto de la integración de España a la Unión Europea y a la OTAN y todo esto, ¿no? Con lo que sabemos que significa. Es una época, a partir de entonces, quizás la utopía que se había generado antes empieza a caer, ¿no? En picado y sigue. Los emigrantes en la etapa europea, pues se encuentra con muchas mejoras de tipo jurídico, de tipo político. Podemos hablar ya de que se está trabajando cierta integración real y se están remarcando nuevas fronteras también para ello. Es decir, a partir de entonces el emigrante español tiene clara su frontera, refuerza su frontera con otros inmigrantes que hay en Bruselas y en Flandes, ¿no? Los magrebíes, básicamente, ¿vale? Y los turcos, ¿eh? Entonces, es muy interesante también ese proceso, ¿no? Y esas relaciones entre ese cambio político, jurídico y esas fronteras que se estimulan, ¿no? Empiezan las jubilaciones de aquellos primeros emigrantes, hay nietos de aquellos primeros emigrantes y además ocurre otra cosa. Llegan nuevos emigrantes, pero de otro tipo, sociológicamente muy distintos a los anteriores, son los trabajadores de cuello blanco relacionados con la integración de España en las instituciones que tienen sede en Bruselas, ¿no? Bien, el flamenco en esta época, desde los años 80, mitad de los años 80 para acá, bueno, pues ha continuado su proceso de internacionalización, de extensión. El papel de Internet, como dije antes, es clave. Los festivales cambian totalmente de formato y de diseño. Ahora ya desaparecen aquellos festivales de los pueblos y se tienen que transformar en festivales que duran varios días, donde hay una serie de actividades paralelas, y, en fin. Tipo la Bienal de Sevilla, que conoceréis seguramente, ¿no? Época de fusiones y de confusiones también. Época de renovaciones, época de reivindicaciones de lo clásico. Bien, hay belgas, el contexto belga
como siempre, los contextos son decisivos, son determinantes. Los emigrantes viven como mínimo, viven en 2 sitios, no viven en un sitio. Como mínimo viven en donde ellos están realizando su trabajo y en las referencias y los vínculos que siguen manteniendo con sus lugares de origen, por lo menos lo que yo he podido comprobar, ¿no? El contexto belga sabéis que es muy complejo, por eso me interesó también desde el punto de vista de la diversidad étnica, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista político. Por ejemplo, la lengua que tú utilizas es clave para definirte étnicamente, y además te lo exigen que te definas étnicamente a través de la lengua. Si tú hablas español, pues tú te defines étnicamente como español, si tú hablas, ¿vale? Allí sabes que hay 3 comunidades y 3 regiones, entonces el mundo político es muy complicado realmente. Las comunidades, por ejemplo, son las comunidades francófona, neerlandófona y germana, ¿no? La de habla germana. Y 3 regiones que son Bruselas, Valonia y Flandes. Entonces, las regiones tienen competencia en temas, por ejemplo, de política territorial o de política económica. Las comunidades tienen competencia en temas, entre otros, de política cultural, ¿no? La participación política de los inmigrantes en Bélgica tradicionalmente está cerrada, ¿vale? Sí, pero de forma domesticada, la cultural, ¿eh? Entonces, por ejemplo, desde el principio de la emigración, los emigrantes españoles tuvieron allí posibilidad de tener programas de radio, ¿eh? Tenían esa y más posibilidades de tipo cultural, pero siempre dentro digamos, diferenciando bien la dimensión política que pudiera tener esa participación o esa presencia cultural, ¿no? De hecho, dentro de esa domesticación de lo cultural, la calle, que se ha nombrado antes, no se concebía como espacio de sociabilidad, y a menudo los emigrantes tuvieron problemas en ese sentido, con la misma policía incluso, ¿eh? Bruselas, sabéis que más del 30% de la población son extranjeros, pero es que muchísimos que no son extranjeros ni siquiera hablan francés, y menos aún neerlandés, ¿no? Elementos desde el punto de vista cultural que nos pueden interesar es, desde los años 80, Bruselas y Flandes mantienen como un emblema de su propia identidad el cosmopolitismo y la diversidad, en la línea también institucionalizada o en la línea domesticada que señaló antes la profesora Ángeles Castaño, ¿no? Hay un interés impresionante desde los años 80 allí, por ejemplo, por la world music, lo digo porque el flamenco en parte va a triunfar por eso, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tienen los emigrantes respecto al flamenco? La mayoría, casi ninguna, ¿eh? Primero, hemos dicho, 2/3 son asturianos, pero que entre los andaluces también muchos, casi ninguna. Ellos vienen de mamar, de aprender en el nacional flamenquismo. Es decir, para la mayoría de los españoles, las canciones de Manolo Escobar, que en los años 70 estaban de moda, las asimilaban como si fuera flamenco, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, plena y absoluta identificación de lo flamenco con lo español, porque el régimen franquista se había ocupado mucho de identificar el flamenco como emblema de España, ¿no? Entonces había bastante, digamos, muy interesante, mezcolanza y guirigay en ese sentido, ¿no? La copla, que le llamaban y le siguen llamando canción española, era muy vigente también y estaba en la memoria de esos emigrantes y estaba en las prácticas también cotidianas de esos emigrantes en la medida en que cantaban y en que se reunían, como veremos luego, ¿no? Por supuesto, el flamenco se identificaba también con la juerga, el cachondeo y el ideal vegetativo de existencia que decía Ortega, por decirlo así, ¿no? Por volver a él, ¿no? Pero hubo 2 paradojas muy
importantes, ¿no? Una es que muchos emigrantes españoles descubren el flamenco en Bruselas y en Flandes, ¿vale? Digo los territorios que yo he conocido. Más todavía, muchos emigrantes españoles que descubren el flamenco allí aprenden a interpretar flamenco porque tienen condiciones, porque tienen cualidades y lo aprenden allí. ¿De dónde y cómo? Había un sector de emigrantes que eran flamencos y que eran muy buenos intérpretes de flamenco y fueron enseñando a otros compatriotas, por decirlo así, la guitarra, el baile y el cante también. Hubo gente que cantaba un poquito cuando emigró y allí perfeccionó. También utilizaron discos, ¿vale? Entonces, incluso hubo bailarinas de clásico español que allí aprendieron a bailar flamenco y se hicieron artistas importantes como bailadoras flamencas. Ahí hay nombres que no voy a mencionar, ¿no? Pero hay la lista de nombres de muy significativos, artistas desde el principio de la emigración, pues por lo menos 20 personas, que son poquitas. Pero tened en cuenta una cosa, el tipo de relación, el tipo de sociabilidad que mantenían los emigrantes, todos se conocían. O conocían a través de alguien, conocía a esa persona. Y luego diré algo más respecto a eso. Luego, otra paradoja es que la muy mal llamada segunda generación que nombré antes, resulta que allí se familiarizan con el flamenco desde pequeño, en contraste con lo que probablemente hubiera ocurrido si se hubieran quedado aquí, ¿eh? Entonces, bien, y entre los belgas, ya he dicho antes cómo se apreciaba y se aprecia todo tipo de música. Y bueno, en el caso del flamenco, la experiencia previa que tienen los belgas, básicamente, bueno, primero, por Bruselas habían pasado grandes artistas recientemente, como desde Antonio el bailarín hasta otros, ¿no? Pero sobre todo hay una imagen romántica del flamenco que se transmitió desde el siglo XIX en toda Europa y que tuvo una vigencia brutal, impresionante, hasta el punto de que también en el siglo XXI esa tradición romántica sigue en la mente de la mayoría de la gente, de modo que veían el flamenco como algo, bueno, una cosa, una expresión artística radicalmente pasional, llena de primitivismo, atávica prácticamente, ¿no? Un poco en la línea muy española, en la línea que los románticos estuvieron transmitiendo. A esto le sumamos desde los años 60 la propaganda turística del régimen franquista, que recoge muchos de esos elementos, y esa es básicamente esa idea de flamenco como bailes apasionados de una gente feliz, ¿no? Que vive en condiciones idílicas y primitivas, pero está feliz por ello y contenta con ello, ¿no? Un poco la imagen turística también. Esa es la imagen o la experiencia previa de los belgas. También ocurre en Flandes particularmente, bueno, la idealización de la ocupación española de los siglos XVI y XVII, si no me equivoco. En Flandes mucha gente dicen que descienden de españoles, ¿no? Desde esa época. Y luego, además, el término flamenco, la gente de Flandes son los flamencos, y entonces una de las hipótesis sobre el origen del término flamenco se relaciona, que no nos vamos a meter ahí, con Flandes. Entonces eso funciona y atrae en Flandes a gente hacia el flamenco. Bueno, lo que hicieron los emigrantes, básicamente esas tres cosas que he puesto ahí, ¿no? Asociarse, crear rituales festivos específicos y montar negocios. Asociarse, primero tenían los hogares españoles, y ellos acudían allí. Los hogares españoles fueron muy importantes porque allí se encontraban ayuda mutua para problemas de vivienda, para problemas de trabajo, para problemas de papeles.
Y desde luego allí se reunían, charlaban, tomaban sus copas, hacían sus bailes, hacían sus fiestas, salían noviazgos, ¿eh? Entonces fueron muy importantes, daban clases de cultura española para los hijos, porque insisto que la idea primera era la de retornar, y crearon esos hogares españoles, se crearon clases de, por ejemplo, de sevillana. Por supuesto, ahí todo estaba presidido por la idea de retorno, por la idealización también de sus lugares de origen, por la añoranza y por un sentido de protección mutua muy fuerte. Esos hogares españoles, por lo tanto, como veis, no salían más allá de la propia comunidad española que se reunía en ellos, ¿no? Había también en Bruselas otro cauce asociativo, que era el Círculo García Lorca, que lo habían creado republicanos, antifranquistas, y que muchos emigrantes, obviamente, fueron partícipes de ese círculo, a pesar de que la policía secreta funcionaba en los hogares españoles y todo esto, ¿no? Hablo del principio. Con la democracia, como dije, se montaron ya asociaciones étnicas y fueron absolutamente claves también para, digamos, desarrollar sus actividades y su vida ya sin la tutela del régimen franquista. Lugares de sociabilidad, de establecimiento de estrategias políticas también, lugares de liderazgo, lugares de establecimiento de vínculos, lugares de visibilidad. Ahora sí, se crearon peñas flamencas incluso. Es decir, en el año 78 se crea la Peña Arte y Cultura de Andalucía. La crean trabajadores de sectores de clase trabajadora vinculados al García Lorca y, bueno, se crea con un sentido, digamos, de vivir su vida, de relacionarse. Allí había flamenco, pero no estaban digamos, no tenían mucho interés en actividades externas, sino básicamente para los propios socios. A mitad de los 80 se crea otra peña flamenca, fijaros el nombre, la Peña Al-Ándalus, entender el contexto que cité antes, pero esta peña ya es distinta, la crean un emigrante de clase media, su mujer, que ya es nativa de Flandes, esto es en Amberes. Ya la idea de retorno no está y además a esta peña le interesa muchísimo mantener actividades externas para el público nativo y monta un restaurante y monta un tablao y monta cursos y tiene un enorme éxito además. Luego, posteriormente, porque es muy expresivo de los cambios que hubo, en el 2006 se funda la Peña de España, por parte de un hijo de emigrantes andaluces, nacido en Flandes, pero esa peña, digamos, no tiene una base social, además se hace en una ciudad de Flandes con muy poca presencia de emigrantes y muy poca tradición flamenca. Allí el único emigrante es el presidente y además es una peña, digamos, finalista, es decir, lo que hace es organizar actividades y servir de mediadora para contratos de artistas y demás. Finalmente esa peña terminó desapareciendo, ¿no? Era radicalmente externa, por decirlo así, pero le faltaba una base social con la que pudiera mantenerse. Otra cosa que hacen los emigrantes, crean rituales festivos. Y aquí no voy a hablar de la importancia que tienen los rituales festivos, pero rituales festivos en los que se hacen muy presentes en la sociedad local. Se crea, por ejemplo, y sigue vigente plenamente, desde el año 1990, el rocío de Bilborde. Es un rocío, es una peregrinación, a un espacio determinado, con su procesión de peregrinos por la ciudad. El rocío de Bilborde, al principio, ¿sabéis lo que? La Virgen del Rocío, al principio no tenían Virgen del Rocío, pero entonces usaban una talla de una Virgen del Pilar, ¿vale? Hasta que finalmente consiguieron la talla de la Virgen del Rocío, que se la consiguió un trabajador de la emigración que era comunista y ateo, andaluz, normal, ¿vale? Se creó la Feria Andaluza de Bruselas con un éxito tan grande,
que terminó comiéndose a la Peña Arte y Cultura Andalucía, que fue quien creó esa feria, ¿no? Un proceso también muy interesante de sustitución, en fin, que si se puede hablar, se hable, pero ahí sigue vigente de alguna manera. La Feria Andaluza de Bumamberes, otra que sigue vigente, que la creó la Peña Al-Ándalus, se montan coros rocieros. Bien, rituales festivos por los que la presencia de los emigrantes es patente. Montan negocios. Hubo 500 locales regentados por españoles en Bruselas en el año 67, ¿vale? Tiendas donde la gente se reunía. Bares donde la gente se reunía. Y además no voy a decir nombres de bares por el Torero, etcétera, os podéis imaginar. Restaurantes, pero restaurantes, la Río de Bruselas, en la villa de Bruselas estaba llena de restaurantes españoles, donde ofrecían comida y espectáculos flamencos para los belgas. Entonces los belgas se encontraban con, digamos, comida española típica y exotismo en su casa, sin salir de su ciudad. Eso fue un boom, por decirlo así, porque hubo un montón de restaurantes, salas. Salas. En Amberes igualmente, restaurantes, bares y demás, que fueron abriendo a la clientela belga, ¿vale? Las clases que al principio eran internas también se fueron abriendo, fueron ofreciendo clases a la población belga, clases de baile, clases de guitarra, ¿no? Aquí, a ver, un momentito. Voy a poner una nada más por temas de tiempo. Por ejemplo, ¿no? ¿Vale? 6 pasos, luego 6 y luego otras 6. ¡Qué silencio! ¡Qué bien! Tiene que hacer todos los días tiene que hacer silencio. Esta es una gran bailadora, hija de migrantes. Bueno, nada más que porque no quiero. De guitarra también tenía ahí. De cante incluso, ¿vale? Empezamos. Toñito Paz, un muy buen cantador, hijo de emigrantes andaluces. Bien, entonces los belgas tuvieron un papel fundamental también, en el sentido de que fueron receptivos a esas propuestas y muchos de ellos se integraron al flamenco, hasta el punto de que empezó a desarrollarse una movida de gente ilustrada, interesada por el flamenco, incluso artistas que procedían de otros campos, del jazz, sobre todo el jazz allí tiene mucha tradición, se fueron metiendo en el flamenco y, digamos, se fue estimulando el profesionalismo también entre belgas, ¿no? Bueno, todo esto lleva a una serie de confluencias en el campo del flamenco, en las cuales, pues bueno, disponemos de un código que se aprende, un código que consiste en un lenguaje artístico, estético, en una serie de planteamientos filosóficos, antropológicos sobre lo que es el flamenco. Hay una concepción histórica y social sobre el flamenco que los agentes y la misma gente interesada o partícipe va desarrollando. Hay un conocimiento, implica un conocimiento de la cultura andaluza, del idioma español, sobre todo en sus variantes andaluzas, una incorporación, interiorización de una serie de valores en un proceso que es muy interesante, que no podemos pararnos, ¿no? Pero sí hay diversidad de prácticas y diversidad de maneras de afrontar, de tipo estético y de tipo relacional, y en esas distintas maneras influye mucho las vivencias de la gente, las biografías de la gente que están relacionadas con el tipo de experiencia migratoria o no migratoria, y con su etnicidad, por ejemplo. El género es otra variable muy importante donde bueno. Lo que quiero decir con esto que el proceso fue un proceso, ha sido un proceso conflictivo, pero lo que quiero resaltar
es que el papel que jugó el flamenco fue un papel, primero, de afirmación de un colectivo, segundo, de integración a determinadas pautas locales de un colectivo, pero una integración, digamos, desde su cultura, una integración no estigmatizada, y en ese sentido, bueno, pues el papel del flamenco fue vital. Para eso el valor que le otorgaron, es muy interesante también la dialéctica entre el valor que se le da a la tradición y a lo nuevo, ¿no? Aquí podríamos contar cosas. El público de Flandes, por ejemplo, quería que en las actuaciones querían saber la letra, que le tradujeran previamente antes de actuar, que supieran la letra, porque no la entendían. Eso no fue posible porque los mismos cantadores decían que ellos cantaban a lo que les fuera surgiendo, que no podían prever qué letras iban a hacer, a lo mejor una, pero luego se iban por otro lado. Eso entra en el valor de la tradición más rancia, porque mantienen por un lado lo más rancio de la tradición, lo más añejo, ¿no? Pero por otro lado, hay búsqueda, diálogos, se tienen que pensar y repensar continuamente. Las actividades internas, junto con las externas, digamos, posibilitaron toda esta presencia y este papel del flamenco, ¿no? La aportación de determinados agentes, y aquí hablamos de periodistas, hablamos de medios de comunicación de Bruselas y de Flandes, hablamos de estudiosos del tema, hablamos de difusores, de intermediarios. Entonces se ha ido generando todo un movimiento artístico del flamenco que ha ido creciendo en potencia, ¿no? Siempre bajo los parámetros de... todo eso ha sido un estímulo para pensarse, un estímulo para situarse, un estímulo para ver las fronteras culturales, para repasar, revisar las fronteras culturales, para hacerlas muy patentes y muy presentes también, incluyendo procesos de patrimonialización bastante peliagudos, ¿no? a menudo, ¿no? Conclusiones. El flamenco aglutinó incluso a gente que no lo conocía y sirvió para crear senderos para esa población emigrante, para crear caminos, o senderos de identificación, de integración sin estigma, como dije, senderos de continuidad, de proyección de un colectivo, de ocupación de espacios sociales, de protagonismo social e incluso de empoderamiento de mujeres, ¿eh? En definitiva, bueno, digamos, el papel que ha jugado el flamenco entre la emigración de Bruselas, la española, de Bruselas y de Flandes, pues ha ido orientado en esa línea, de alguna manera, ya que antes se habló del cosmopolitismo subalterno, ¿no? Podía pensarse como una contribución a una especie también, ¿por qué no?, de cosmopolitismo subalterno, en el sentido de que la presencia de flamenco allí pone sobre el tapete alternativas culturales, pone sobre el tapete la posibilidad de dialogar con otra gente, empezando por los propios españoles, que eran diversos, y genera de alguna manera una forma de combatir la monocultura o una forma de estimular esa relación recíproca y ese conocimiento recíproco. Ya, es que he tenido que correr porque me he dado cuenta que se me había ido el tiempo, pero he cumplido con la hora, ¿no? Bueno, yo no sé...